buenas tardes. Este es nuestro foro sobre la interpretación de la Malinche, donde vamos a estar citando a Axel Solórzano y a Octavio Paz. Este foro está conformado por Rodrigo Romero Ornelas, Nicole Posadas Arreola, Alexa Montserrat, Leiva Bravo, Mildred Ponce Lagunas, Chasca Wagner Ugarte y Santiago Madre Bautista, su servidor. Vamos a empezar hablando sobre Octavio Paz, sobre él y su texto. Bueno, pues Octavio Paz fue un gran escritor y ganó el premio Nobel en 1990 y dio 3 grandes aportaciones que fueron impulsar y defender la democracia. La segunda fue respetar la crítica. La tercera, diálogo para construir una mejor sociedad. Esta última fue como una aportación a la política, ya que el diálogo respetuoso hacía construir, como un México mejor. Lo que Octavio Paz nos dice en su texto habla sobre una palabra que usamos bastante los mexicanos, que es la palabra chingada. Y es una palabra que usamos bastante. Y también describe varios de sus significados en ella, cómo lo usamos bastante a la hora de sentirnos eufóricos o con mucho enojo en nuestro ser. También una que hay entre Axel Solórzano y Octavio Paz es que básicamente Axel Solórzano lo que hizo fue citar en uno de sus podcasts a Octavio Paz. De entrada básicamente Axel Solórzano veía a Octavio Paz como un maestro, y en uno de sus podcasts lo citó hablando de cómo Octavio Paz veía a la Malinche como la chingada. Por eso fue el nombre que se acuñó y la palabra que, como dice mi compañera Alexa, se acuñó en el idioma mexicano. Uh-huh. También dice que la palabra chingada es una representación de una madre violada. Entonces la conquista también representa eso, como pues prácticamente fuimos violados, y sobre todo las mujeres que fueron violadas por los españoles. Sí, de hecho ese es uno de los temas más recurrentes que se toman al hablar de la conquista, el cómo los españoles, al llegar y traernos diferentes enfermedades no de transmisión sexual, pero sí de otro tipo de virus, también violaron a estas mujeres, lo que también provocó que las enfermedades sexuales que ya había aquí en Latinoamérica se les pega a los españoles. También hay una frase que dice que somos hijos de la chingada, ¿no? Porque fue también por eso, por lo que dijo Alex. Sí. Se podría traducir como hijos de la mujer violada. Sí. Sí. Ok. Seguimos con Axel Solórzano. Como ya nos dijo Santiago, Axel cita a Octavio Paz en esto mismo de que se refería que la Malinche, ¿cómo era? Perdón. Que Octavio Paz hablaba de la Malinche como la chingada, haciendo referencia a todo lo que hemos mencionado anteriormente. Mildred, por favor, agrega sobre Axel Solórzano es licenciado en Historia y también fue maestro en Historia. Y podemos decir que también tiene 21 años de edad. Su desempeño fue como jefe de la oficina de la Subdirección de Medios Impresos en la Secretaría de Gobernación. Fue como a mediados de 2000 y 2005. Su experiencia fue profesional, encargados y comisiones. En exposiciones del Instituto Nacional de Antropología en Historia. Su colaboración en la investigación biológica para la exposición de Zares, Artes y Cultura del Imperio. Presentó también en el Museo Nacional de Antropología en el 2008. Bueno, todo lo que sabemos de Axel Solórzano
es que él veía la conquista de manera donde eran buenos y malos, cuando es totalmente diferente. Dentro de lo que llamamos conquista, es más bien de ideas opositorias entre diferentes grupos, que es el grupo, todo lo que es Mesoamérica, vaya. Y había dentro de este Mesoamérica hay grupos donde se apoya y no se apoya, o se tiene ideas diferentes dentro con los españoles. Gente que al inicio de la conquista se cree que los españoles pues, son unos dioses, pero cuando estos grupos se enteran de que son vulnerables, vaya, que se les puede hacer daño, eh, pues se dan cuenta que realmente esta persona o este grupo de personas no son una deidad. Y lo que hacemos como grupo mexicano o grupo, es simplificar todo lo que es la conquista y darnos a entender que, o sea, poner de manera muy simplificada y de manera que lo que llamamos conquista son un grupo de mitos. Realmente no sabemos al 100% qué es la conquista y pues es algo que no podemos fundamentar al 100%. Claro, hay archivos, hay cierta información que podemos dar por hecho que es real. Todo lo que son, todo lo que tenemos como registros, que son todos los registros de Mesoamérica, eh, podríamos decir que construcciones que hicieron estos grupos. Entonces, yo creo que la conquista está llena de mitos y que no podemos fiarnos totalmente de lo que realmente conocemos como la conquista. Sí, como tú lo planteas, hubieron múltiples bandos, hubieron tanto opositores como receptores, como tú lo estás comentando. También una gran parte de lo que ocurrió es que en cuanto, como tú también ya lo acabas de mencionar, pero diciéndolo de otra forma, en cuanto los mesoamericanos se dieron cuenta de que su creencia sobre los dioses, o sea, viendo a los españoles como tal, sangraron, citando una frase de un libro: cuando logras que Dios sangre, sus seguidores dejarán de creer en él. Y eso fue lo que pasó con los españoles. En cuanto se dieron cuenta de que se les podía hacer daño, se empezaron a poner en contra. El problema es que fue demasiado tarde y fue para cuando ya habían empezado, ya habían logrado avanzar en su conquista. Sí. Yo también, por lo que entendí del podcast, aparte, bueno, lo que tú explicaste, con base a eso, también decía que, que la historia de México, más que nada la de México, está como toda hueca, porque lo que hicieron, o sea, no es como que hayan investigado perfectamente, porque le metieron también como ideales y para como dirigir a la sociedad para que piense como quieren que piense. Entonces, sí, hay partes que puede que sean falsas y No lo sabemos. no lo sabemos. Realmente Porque es como si nos quisieran guiar a que pensemos de una forma, o quieren hacernos patriotas o así. Entonces cambian un poco la historia a propósito. La romantizan. Exacto. Entonces, sí, también eso, que aparte de lo que dijiste, también es posible, bueno, no es posible, bueno, se supone que no es tan verídica en algunas partes. Sí, de hecho, como tú mencionas, lo que pasó fue que como México era una nación nueva y en desarrollo, lo que hizo el gobierno en busca de crear un sentido de patriotismo, leyendizó a lo griego la mayoría de la historia mexicana, dejando ciertos héroes especiales, haciendo una nueva historia de bronce en el que se desechó muchísimos de los personajes o participantes de la guerra y dejando solo a unos pocos participantes como los héroes que hicieron el gran cambio, para que fuera más fácil que los niños aprendieran de ellos y pudieran sentirse orgullosos de que esas personas estuvieron en su país y orgullosos de estar en el país que están. De hecho, creo que con eso de los héroes puede, o sea, metiendo... Por ejemplo, los niños héroes, de hecho. Sí. Pero, o sea, siguiendo de la conquista y todo esto, la Malinche, o sea, el foro que estamos hablando también, a la Malinche pues, la conocemos como una traicionera,
pero Axel en su podcast también habla de cómo lo tomamos de una perspectiva Española. y machista también, porque y una perspectiva machista porque prácticamente se ignora que la Malinche hablaba 4 idiomas y fue traductora. Sí, de hecho dice que la ven como una traidora y básicamente lo que dice sobre eso es que es absurdo y un anacronismo y que más bien Que no tiene sentido que sea una traicionera, vaya, ¿no? es que básicamente solo lo están viendo del punto de vista de los españoles y algo muy interesante es que no tenemos con lo que dijo Alexa sobre que es como algo machista, es que no tenemos mucha información de ella porque justamente por el machismo nadie se interesó por una mujer que traducía y eso, a pesar de que fue básicamente el centro de la colisión entre dos mundos, o sea, casi fue muy fundamental. Fue el pilar más fuerte. También decía que era una esclava, siempre fue una esclava Sí, toda que- su vida. Sí, fue de hecho un regalo de su tribu a Hernán O Cortés. sea, básicamente- cuando ya era una esclava de otra tribu, que esa tribu había invadido años Sí. atrás. O sea, básicamente fue un personaje en realidad muy como valioso y Controversial. muy Importante. muy como muy especial, o sea, era muy inteligente. Entonces, sí, como en ese Eso lo tiempo ignoramos también. sí. El hecho de saber 4 idiomas. Sí, a fin y al cabo, lo que hicieron en la historia de Bronce es de... Tenía que haber un villano y en toda buena historia de guerra hay una traición. Entonces lo que necesitaban era algo para poder hacernos sentir todavía menos en cuanto a lo que ocurrió y sentir más lo que fue la revolución y lo que nos llevó al México que soy. Lo que yo rescaté del podcast también es que dice que no hay un documento de su puño y letra. También. Sí, no hay nada escrito de ella misma. Y lo poco que sabemos, y también dice que tal vez nunca vayamos, más bien probablemente nunca vayamos a conocer la historia por completo sobre la Malinche, porque tenemos muy poca información. Se ha perdido en hay los anales de la historia. Ajá, y hay de- testigos, ¿no? Y de hecho Ya no hay testigos. de Bueno, hecho, o sea, hubo, podremos- perdón. hubo, Y de lo pero que- ya Y no. aparte quemaron un montón de papiros. y de lo que se supo también se sabe de ella también por códices. Sí, de hecho aquí De dice, hecho, bueno, lo único que queda de ella es una representación en pintura que ahí está en uno de los grandes códices. bueno, lo que yo rescaté fue que la mayoría de lo que sabemos es de sus descendientes, testimonios nahuas, algunos códices y el propio juicio de residencia de Cortés, pero no tenemos algo que, no podemos como ver con sus propios ojos lo que ella veía porque ella no dejó nada, Información concreta. no dejó algo suyo para ver cómo pensaba, solamente lo que conocemos es de otras voces. Gracias a ella, o sea, o como lo queramos ver, se hacen conflictos o no se dejan de hacer conflictos, en el sentido de que gracias a ciertas traducciones, aunque ella supiera qué significaba, ella a veces no lo decía, y se dice dentro del podcast, que ella cuando había ciertas veces donde ya, aunque sabían lo que estaban diciendo, no lo Ocultaba decía. información bajo la ignorancia de los demás. De hecho, ¿Evitaba el conflicto? Vaya. Evitaba o generaba. O conflictos. generaba conflictos. Ajá. A fin de cuentas, su papel era traducir, pero pues cuando eres el único que puede traducir algo y eres el único que entiende por ambas partes, Puedes manipular la Manipular información. la información. también algo Fácil. interesante es que no traducía como ustedes dicen, o sea, sí, lo que dicen, que no traducía como palabra por palabra, sino que era bastante lista, entonces podía, o sea, es que era muy ingeniosa. Entonces, lo que escuchaba sí podía traducir la idea, así que, pues sí, o sea, lo que quiero decir es que realmente entendía lo que decían los demás perfectamente, entonces, como ustedes dicen, pues sí. También podemos decir que fue nacida en los inicios del reinado de Moctezuma. Antes de llegar a los 20 años, los españoles la nombraron en Marina. Malinche vestía con una blusa como tipo cuadrada, en una falda de enredo o in huipil. Eso de Moctezuma también, es importante. Ajá. Sí, de hecho, ella no le decía, en el podcast dice que no le tenía una lealtad a Moctezuma, Sí. porque creo que también era porque también estaba esclavizada ahí,
o no recuerdo bien. Bueno. Y que no era extraño que no le tuviera lealtad por eso. Bueno, realmente la razón por la que también muchos pueblos se pusieron del lado de los españoles es porque ya no soportaban el régimen mexica. Entonces lo que preferían era, en ellos en busca de un cambio, terminaron atacando algo que podríamos considerar que fue peor para ellos, pero que hoy en día pues, trajo sus beneficios, aunque no tan buenos. También podría mencionar que malinchista, bueno, también según el podcast, significa extranjerizante, así que pues... De hecho, ahorita que menciona el nombre, se cambia como el nombre dentro de todo lo que de la historia, se le cambia el nombre como 3 o 4 veces, Sí. o sea, y ahí vemos cuántas modificaciones tiene la conquista, o sea, ¿por qué cambiarle 3 veces el nombre a una misma persona? Los españoles la denominaron Marina, pero como ellos no, creo que ahí no me acuerdo, pero no tenían la R establecida en su vocabulario, entonces la cambiaron a Malina. Y de ahí salió Malinche, y al final la conocimos como Malinche también. Sí, así es como... ¿Qué no? Se supone que Malinche era el nombre original y lo cambiaron a Marina y ahora la conocemos como Malinche. No recuerdo bien eso. Por lo que entiendo, según su nombre original era Malinche, pero creo que ni siquiera estamos seguros de que ese era su nombre. De hecho, con tantas modificaciones que se han hecho, saber el nombre original pues, probablemente ya se perdió en algún punto de la historia, junto a mucho que deberíamos saber tanto de ella como de otras culturas, lo que es muy triste por toda la información perdida. Ahora concluyamos. Es que iba a decir que Sigue. la Malinche continúa. fue como... La llevaron a como una ciudad, no recuerdo el nombre de esta, pero ahí creo que la vendieron, o la entregaron a los españoles. Como dije al principio, no fue una venta, fue una ofrenda. Ofrenda, Ya ni perdón. siquiera fue, o sea, Regalo. ya ni siquiera contó como que la vendieron por un precio, fue un simple obsequio. O sea, básicamente no le dieron valor. ¿No en cierto punto se le empieza a llamar Doña Malinche o algo así, no? No sé si era en algún punto, no recuerdo por qué razón, pero se le empieza a llamar así. ¿No será porque era como la esposa de Cortés o algo así? Creo que era por eso. Creo que Era Sí, como- porque Cortés después de aceptarla como regalo la desposó. Bueno, en conclusión, podríamos decir que realmente de lo que más hablamos fue que no sabemos mucho de la historia, pero aún tenemos algunas fuentes y algunos historiadores que sí son un poco más objetivos. Entonces, lo que tenemos sobre la Malinche, tenemos por prejuicios y ideas de otras personas, como por ejemplo los términos que dice Octavio Paz, o sea, la tenemos como pues por otras voces, vaya. Y bueno, Está grabando. por otras voces y no tenemos algo de ella, o sea, en general la historia de México está, y más que nada el prehispánico, está como muy poco estudiado porque pues fue todo un desastre. Entonces, tenemos muy poca información y lo que sabemos son como ideas, algunas cuantas ideas vagas. Y pues si supiéramos mejor, tal vez hasta entenderíamos también mejor la conquista, porque es un pilar. Y podemos decir que también la Malinche, también como la conocen, que es la chingada, es la madre sufrida mexicana. Sí. Bueno, Y la chingada es la madre que ha sufrido metafóricamente o realmente la acción corrosiva. ya con eso terminamos con el foro informativo y con eso se termina. Muchas gracias a todos los invitados por estar aquí, por hablar por dar información y permitir este foro. Muchas gracias.